Sí, por supuesto. Tenemos que pensar que el rey es el jefe de las Fuerzas Armadas, que esto es algo que parece que en España se ha olvidado por una gran parte de medios de comunicación y de políticos. Es decir, es el jefe de lo que a día de hoy está sucediendo en las Fuerzas Armadas. Y además es un militar que tiene relación con sus compañeros de promoción, que tiene relación con una gran cantidad de militares que le sirven directamente y que además conocen su forma de ser, conocen sus historias juveniles, porque son los que han estado haciendo guardia y custodiando su seguridad. Es decir, en el ámbito militar sabemos que el rey es claramente ultraderechista y que es una persona muy afín a estas ideologías. Otra cuestión es que no se vaya a manifestar públicamente ni a favor ni en contra, pero además hay otro matiz por el cual a él se le envían estas misivas, y es un matiz estructural, un matiz que lo encontramos en la Constitución. Y es que por el artículo 8º de la Constitución, las Fuerzas Armadas están legitimadas para restablecer el orden constitucional o incluso territorial si este se viera afectado, la soberanía de España, etc. Es decir, las Fuerzas Armadas se sienten facultadas para pedirle a su jefe que actúe, puesto que la propia Constitución les faculta para ello. Y además nos encontramos con otro segundo problema estructural, y es la inviolabilidad jurídica del rey. Si tú tienes a un sujeto que es legalmente un delincuente potencial, completamente irresponsable de sus actos, desde luego, ¿quién mejor que tu propio jefe, que, bueno, con el que tienes afinidad ideológica, que además es irresponsable, haga lo que haga, y que además la Constitución le faculta para intervenir militarmente? Es un cóctel que es muy peligroso. Esa yo creo que es la cuestión principal, que en España tenemos un problema estructural con la ultraderecha dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de otros estamentos del poder. Y además me parecen muy desafortunadas las manifestaciones que hemos escuchado en el día de hoy de Margarita Robles, de Zaida Cantera, incluso de Pablo Iglesias, todos un poco restando un poco importancia a un problema estructural que, si nos damos cuenta, se reproduce casi cada varios meses. Es decir, es que hace solo 2 años tuvimos un manifiesto a favor de Franco firmado por más de 1.000 mandos militares que estaban en contra de la exhumación del cadáver de Franco. Es decir, cada 2 por 3 tenemos episodios fascistas, franquistas, nazis dentro de las Fuerzas Armadas, y España sigue viviendo permanentemente un día de la marmota, como si aquí no pasara nada. Y la gran pregunta que creo que nos tenemos que hacer es: ¿cuántos episodios ultraderechistas necesitamos para regenerar las Fuerzas Armadas, como por ejemplo en Alemania, que han expulsado a varios centenares de militares por filias ultraderechistas e incluso han disuelto unidades? En España no disolvemos unidades. En España mantenemos a la Legión, que es una unidad fascista, y además Margarita Robles afirma que se trata de una unidad que representa lo mejor de la historia de España. En España no expulsamos a ultraderechistas, expulsamos a demócratas, al firmante de un manifiesto antifranquista. Creo que tenemos un problema estructural claro, y cuanto antes lo afrontemos, mejor. Pero la sensación es que esta España es disfuncional, que intenta vivir una ficción democrática y que no es capaz de afrontar la realidad. En España no se hizo una transición adecuada, y por lo tanto este es el resultado de unas Fuerzas Armadas ultraderechistas. La figura del monarca jamás se ha mostrado contundente ante ninguna de estas actuaciones. Recordemos el manifiesto firmado por más de 1.000 militares. Es decir, la principal figura de todo esto, que es el jefe de las Fuerzas Armadas y además el que recibe estas misivas, no se ha pronunciado y sigue sin pronunciarse. Es una vergüenza que Felipe VI, que sí se pronunció en lo bien que le pareció que aporrearan a los ciudadanos catalanes con urnas, no se haya pronunciado todavía para decir que le parece una aberración todas estas manifestaciones. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no se manifiesta en contra de la ultraderecha? Cuando Angela Merkel, Emmanuel Macron, cualquier líder europeo, aun siendo conservador, se habría manifestado claramente antifascista y habría mostrado su repulsa ante unas manifestaciones, unas cartas de esta naturaleza. Si en Alemania le enviaran unas cartas similares a la canciller, es obvio que públicamente las rechazaría. Felipe VI públicamente no ha rechazado nunca este tipo de actividades, y además encontramos una línea clara en el comportamiento de Juan Carlos I,
que llegó incluso a mostrarse en su momento, estoy hablando del año 81, 82, claramente afín a las posturas de los golpistas. Y bueno, eso por no decir que participó de aquellas intentonas golpistas. Entonces, es evidente que Felipe VI está siendo cómplice de este tipo de misivas, ¿no? Y de estas posturas ultraderechistas dentro de las Fuerzas Armadas. Luis Gonzalo Segura, pues muchas gracias.